Sanar no te hace débil, te hace consciente. Durante años te enseñaron que aguantar era fortaleza, que callar era madurez y que seguir funcionando roto por dentro era valentía. Te dijeron que sanar era rendirte, que mirar tus heridas era retroceder, que sentir era perder poder. Así aprendiste a resistir sin escuchar, a sonreír mientras sangrabas por dentro, a confundir dureza con fuerza. Viviste creyendo que sanar te haría pequeño, vulnerable, dependiente, menos respetable. Por mucho tiempo, innecesariamente así. Pero yo, Brian Tracy, he aprendido que sanar no te quita fuerza, te devuelve poder. Sanar es tener el coraje de detenerte, mirar de frente lo que duele y no huir. Es dejar de pelear contra tu historia para empezar a comprenderla. Cuando sanas, no te rompes, te integras. Recuperas partes tuyas que habías exiliado para sobrevivir. La sanación real no te vuelve blando, te vuelve estable. No te hace frágil, te hace honesto. Porque solo quien se atreve a mirarse sin armadura puede sostener su vida con dignidad. Yo no vengo a decirte que llores sin sentido, vengo a recordarte que sentir no te quita autoridad, te devuelve presencia. Cuando sanas dejas de reaccionar desde la herida y comienzas a decidir desde la claridad. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir con intención. Hoy empezamos este camino no para volver al pasado, sino para dejar de cargarlo, porque sanar no te hace débil, te hace libre. Y la libertad interna no es ausencia de dolor, es ausencia de huida. Es la capacidad de quedarte contigo cuando antes te abandonabas. Es aprender a escuchar tu cuerpo sin llamarlo enemigo, a escuchar tu mente sin obedecer cada impulso, a escuchar tu historia sin definirte por ella. Sanar es un acto de responsabilidad profunda, porque implica dejar de culpar y empezar a elegir. No eliges lo que te pasó, pero sí eliges si sigues sangrando en silencio o si comienzas a cerrar la herida con conciencia. Muchos prefieren la herida conocida a la sanación incierta, porque la herida al menos da identidad, da excusa, da relato. La sanación te deja sin coartadas y por eso asusta. Pero también te devuelve algo que ninguna máscara puede darte: coherencia interna. Y cuando hay coherencia, la energía se ordena, la mente se calma y el cuerpo deja de pelear. Sanar no es volverte a alguien distinto, es volver a ti sin miedo. Aquí no vamos a romantizar el dolor ni a glorificar la dureza. Aquí vamos a hablar de la fortaleza silenciosa que nace cuando te haces cargo de ti. Quédate, porque lo que sigue no es cómodo, pero es real. Y lo real, cuando se sostiene, transforma. Durante mucho tiempo confundiste fortaleza con resistencia ciega. Creíste que ser fuerte era no quebrarte nunca, no pedir ayuda, no detenerte, no sentir demasiado. Aprendiste a seguir adelante aún cuando algo dentro de ti pedía pausa. Y fuiste aplaudido por eso. Te llamaron disciplinado, responsable, admirable. Nadie vio el costo interno porque tú tampoco lo mostraste. La sociedad celebra al que aguanta, no al que se sana. Por eso sanar parece debilidad en un mundo que solo entiende productividad. Pero esa fortaleza que te enseñaron era incompleta. Era una fortaleza externa sostenida por negación interna. Y lo que se sostiene negando termina cobrando factura. El cuerpo empieza a tensarse sin razón aparente, la mente se vuelve irritable, el cansancio se vuelve crónico. No porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo cargando lo que no procesas. La sanación real comienza cuando te das permiso de redefinir la fuerza. Fuerza no es aguantarlo todo, es saber qué soltar. Fuerza no es cerrar el pecho, es sostenerlo abierto sin desbordarte. Fuerza no es endurecerte, es flexibilizarte sin romperte. Yo he visto personas aparentemente invencibles colapsar por dentro porque jamás se permitieron sanar. Y he visto personas que se atrevieron a mirar su dolor caminar después con una estabilidad que no depende de nada externo. Sanar no te quita respeto, te quita rigidez. Y la rigidez no es poder, es miedo disfrazado de control. Cuando empiezas a sanar de verdad, algo cambia en tu manera de estar. Ya no necesitas demostrar fortaleza porque la encarnas. Ya no reaccionas a la mínima porque no todo te atraviesa igual. La herida no resuelta convierte todo en amenaza. La herida atendida devuelve proporción. Por eso quien no sana vive a la defensiva. Y quien sana vive con presencia. No confundas serenidad con debilidad. La serenidad es un músculo entrenado. Se construye enfrentando lo que evitas, no escapando de ello. La sanación no te hace lento, te hace preciso. No te vuelve ingenuo, te vuelve consciente. Empiezas a elegir batallas, a regular tu energía, a escuchar tus límites antes de que se rompan. Y eso no te resta poder,
te lo concentra. La verdadera fortaleza no hace ruido, no necesita proclamarse. Se nota en cómo respondes cuando algo duele, en cómo te tratas cuando fallas, en cómo te sostienes cuando nadie te aplaude. Esa fortaleza nace de la sanación, no de la negación. Y una vez que la conoces ya no quieres volver a la dureza vacía de antes. Porque descubres algo esencial. Sanar no te quita carácter, te lo devuelve en su forma más limpia. No le temes al dolor como tal, le temes a sentirlo sin control. Desde pequeño aprendiste a contener, a apretar los dientes, a seguir adelante sin preguntar demasiado. Sentir era visto como debilidad, como distracción, como riesgo. Así fuiste acumulando emociones no expresadas que no desaparecieron, solo se escondieron. Y lo que se esconde no sana, se transforma. Se vuelve tensión, impulsividad, apatía, distancia. El miedo a sentir no es miedo al dolor, es miedo a lo que el dolor pueda cambiar. Porque cuando sientes de verdad ya no puedes seguir igual. Sentir exige ajuste, ¿verdad? Movimiento interno. Por eso muchos prefieren la anestesia emocional. Funcionan, producen, cumplen, pero no están presentes. La sanación real comienza cuando te permites sentir sin dramatizar y sin huir. No se trata de abrir la herida para sufrir más. Se trata de permitir que lo que está ahí termine su proceso. Las emociones no atendidas no se resuelven solas, se cronifican. Yo aprendí que sentir no te arrastra si sabes quedarte, que una emoción escuchada pierde intensidad, que el miedo observado se vuelve información, que la tristeza reconocida se transforma en claridad. La valentía no está en soportar sin sentir, está en permitirte sentir sin perderte. Cuando empiezas a hacerlo, descubres algo inesperado. No todo lo que sientes es caos. Hay intuición, hay alivio, hay dirección. El problema no eran las emociones, era tu relación con ellas. La reprimías esperando control y lo único que obtuviste fue rigidez. La sanación te enseña a regular, no a reprimir, a contener sin negar, a expresar sin desbordarte. Y esa habilidad es poder interno. El que no siente actúa desde reflejos antiguos. El que siente con conciencia puede elegir. Sentir te devuelve tiempo interno. Te permite pausar antes de reaccionar. Te ayuda a distinguir entre una amenaza real y una herida activada. Por eso sanar no te vuelve débil, te vuelve lúcido. Ya no confundes intensidad con verdad. Ya no tomas decisiones definitivas desde estados pasajeros. Empiezas a respetar tus procesos internos como respetas los externos. Entiendes que no todo se soluciona empujando. Algunas cosas se ordenan escuchando. Permitirte sentir es un acto de liderazgo personal. Porque dejas de exigirle al mundo que se adapte a tu herida y empiezas a hacerte cargo de ella. Y cuando haces eso, algo se calma. No porque desaparezca el dolor, sino porque deja de gobernar en silencio. Sentir no te rompe, te ordena. Y una vez que entiendes eso, ya no vuelves a huir de ti cuando algo duele. Uno de los mayores engaños sobre la sanación es creer que sanar es quedarse atrapado en lo que ya pasó. Por eso muchos la evitan. Piensan que sanar es revolcarse en el dolor, repetir la historia, abrir heridas que ya deberían estar cerradas. Pero sanar no es vivir en el pasado, es dejar de vivir gobernado por él. El pasado no duele por sí mismo, duele cuando sigue operando en el presente sin ser reconocido. Cada reacción desmedida, cada miedo que no entiendes, cada bloqueo que se repite tiene raíces que no miraste. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó cómo hacerlo sin perderte. Sanar no significa justificar lo que te hicieron ni minimizarlo. Significa dejar de cargarlo como identidad. Yo he aprendido que recordar con conciencia no es lo mismo que revivir con sufrimiento. Cuando recuerdas para entender, recuperas poder. Cuando recuerdas para castigarte, te estancas. La sanación real no te pide que vuelvas a ser el de antes, te pide que dejes de actuar como si todavía estuvieras ahí. Muchas decisiones actuales no nacen del presente. Nacen de versiones tuyas que aprendieron a protegerse. Esa protección fue necesaria, pero ya no siempre es útil. Sanar es actualizarte. Es decirle a tu sistema interno: esto ya pasó, hoy tengo más recursos, hoy puedo responder distinto. No se trata de borrar la memoria, se trata de resignificarla. Dejar de preguntarte por qué me pasó esto y empezar a preguntarte qué hago ahora con lo que aprendí. La herida no atendida te encierra en repetición. La herida integrada te da criterio. Por eso hay personas que repiten la misma historia con distintos rostros. No porque el mundo esté en su contra, sino porque algo dentro sigue sin resolverse. Sanar rompe ese ciclo. No de forma mágica, sino consciente.
Empiezas a notar patrones antes de caer en ellos, a retirarte a tiempo, a elegir distinto sin necesidad de explicarlo. El pasado deja de ser una condena y se convierte en contexto. Ya no reaccionas como quien se defiende, actúas como quien decide. Y eso cambia todo. Sanar no te vuelve blando, te vuelve sobrio. No te hace ingenuo, te hace perceptivo. Dejas de vivir con el sistema nervioso en alerta constante. El cuerpo empieza a soltar, la mente deja de anticipar peligro donde no lo hay. Eso no es retroceder, es madurar. Sanar es cerrar ciclos internos para que el presente tenga espacio real. Y cuando el presente se habita sin fantasmas, la vida se siente más ligera, no porque sea fácil, sino porque ya no cargas con lo que no te corresponde. Sanar no es algo que alguien más pueda hacer por ti. Puedes recibir apoyo, guía, compañía, pero la responsabilidad final siempre es interna. Y ahí es donde muchos retroceden. No porque no quieran sanar, sino porque sanar implica dejar de culpar. Culpar al pasado, a las personas, a las circunstancias, incluso a la mala suerte. La culpa externa alivia momentáneamente, pero te mantiene atado. La responsabilidad, en cambio, incomoda al inicio, pero libera a largo plazo. Sanar es aceptar que aunque no elegiste lo que te ocurrió, sí eliges cómo sigues viviendo con ello. Esa elección diaria es la que transforma. Mientras sigas esperando que algo afuera repare lo que dentro no atiendes, seguirás postergando tu propia paz. La sanación real no es pasiva, es un acto consciente y sostenido. Es observar tus reacciones y preguntarte desde dónde nacen. Es notar cuándo respondes como adulto y cuándo reaccionas como alguien herido. Yo aprendí que asumir responsabilidad no significa culparte, significa devolverte agencia. Significa dejar de decir esto me pasa y empezar a decir esto lo puedo trabajar. No desde la exigencia, sino desde el compromiso contigo. Cuando tomas responsabilidad, dejas de victimizarte sin volverte duro. Encuentras un punto medio donde hay firmeza y compasión. La sanación exige honestidad brutal contigo mismo, pero también paciencia. No se trata de arreglarte rápido, se trata de acompañarte bien. Cada vez que eliges mirarte en lugar de huir, fortaleces tu centro. Cada vez que regulas una emoción en vez de descargarla, entrenas estabilidad. Cada vez que eliges un límite en lugar de una explosión, sanas una capa profunda. La responsabilidad interior no es cargar con todo, es elegir qué sí te corresponde y qué no. No puedes cambiar lo que otros hicieron, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas con eso. Y cuando haces ese ajuste interno, el mundo externo responde distinto. No porque cambie mágicamente, sino porque tú ya no interactúas desde la herida abierta. Sanar es dejar de pedirle al pasado que te devuelva algo que solo tú puedes construir ahora. Es entender que la adultez emocional no llega con la edad, llega con decisiones conscientes. Y cada decisión alineada, por pequeña que parezca, es un acto de sanación real. Antes el dolor te dominaba o lo evitabas. No había término medio. O te endurecías para no sentirlo o te perdías dentro de él sin dirección. Sanar cambia esa relación. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en información. Ya no lo tomas como una señal de debilidad, sino como un aviso interno de algo que necesita atención. Cuando no sanas, el dolor manda. Decide por ti. Te empuja a reaccionar, a defenderte, a atacar, a cerrarte. Cuando sanas, el dolor no desaparece, pero deja de gobernar. Tú empiezas a decidir cómo responder. Yo aprendí que el dolor escuchado pierde urgencia. No porque se vaya de inmediato, sino porque ya no necesita gritar. Muchas de las explosiones emocionales que viste en tu vida no eran exceso de emoción, eran falta de escucha previa. El dolor ignorado siempre busca salida. La sanación te enseña a darle espacio antes de que se desborde. Empiezas a sentir sin dramatizar, a reconocer sin identificarte por completo. Dices, esto duele, pero no dices, esto soy yo. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando te confundes con el dolor, te limitas. Cuando lo observas, lo integras. Sanar no te vuelve insensible, te vuelve regulado. Ya no reaccionas desde el impulso inmediato. Hay un segundo de pausa entre el estímulo y la respuesta. En ese segundo está tu poder. Ahí eliges si repites el patrón o si haces algo distinto. El dolor deja de ser una orden y se convierte en una señal. Te muestra límites, te muestra necesidades, te muestra verdades que antes evitabas. Por eso quien no sana se vuelve reactivo y quien sana se vuelve claro. La claridad no elimina el dolor, lo ordena. Te permite atravesarlo sin perderte.
Empiezas a confiar en tu capacidad de sostener emociones intensas sin colapsar. Y esa confianza interna es fortaleza real. No necesitas huir, no necesitas endurecerte, no necesitas anestesiarte. Sabes que puedes sentir y seguir de pie. Esa certeza cambia tu postura frente a la vida. Dejas de vivir a la defensiva. Te abres con criterio, te cierras con conciencia. El dolor ya no te controla, te orienta. Y cuando el dolor deja de ser un tirano, la sanación se vuelve un proceso continuo, no un evento. No esperas tocar fondo para escucharte. Escuchas antes, ajustas antes, te cuidas antes. Eso no te hace frágil, te hace inteligente emocionalmente. Sanar no te quita intensidad, te quita caos. Y una intensidad sin caos se convierte en dirección. Cuando no has sanado, te vinculas desde la herida, aunque no lo notes. Buscas en otros lo que no te diste. Reaccionas ante gestos pequeños como si fueran amenazas grandes. Confundes intensidad con conexión. La herida no sanada convierte a las relaciones en campos de batalla silenciosos. Esperas sin pedir, exiges sin decir, te decepcionas sin explicar. Sanar cambia ese patrón desde la raíz. No porque te vuelvas indiferente, sino porque te vuelves claro. Ya no esperas que el otro repare lo que tú no atiendes. Empiezas a llegar completo, no a buscar completarte. Yo aprendí que una persona herida ama desde la necesidad, y una persona que sana ama desde la elección. La necesidad aprieta, la elección respeta. Cuando sanas, dejas de engancharte en dinámicas que antes te atrapaban. No porque seas superior, sino porque ya no resuenan igual. Lo que antes te activaba, ahora te informa. Lo que antes te arrastraba, ahora te muestra dónde poner un límite. La sanación real no te vuelve frío, te vuelve firme. Puedes escuchar sin absorber. Puedes acompañar sin rescatar. Puedes amar sin perderte. Eso transforma profundamente la calidad de tus vínculos. Empiezas a decir lo que sientes sin atacar, a pedir sin mendigar, a retirarte sin drama cuando algo no es sano. Y ese cambio incomoda a quienes estaban acostumbrados a tu versión herida. Algunos intentarán llevarte de vuelta a ese lugar, no por maldad, sino porque el sistema relacional cambia cuando tú cambias. Sanar implica aceptar que no todos caminarán contigo en esta nueva etapa. Y eso no es pérdida, es orden. Las relaciones que permanecen se vuelven más simples, más honestas, más estables. Ya no necesitas probar tu valor constantemente. Ya no interpretas cada silencio como rechazo. Ya no confundes conflicto con abandono. Porque has sanado la base desde donde te relacionas. El apego deja de ser ansiedad y se convierte en presencia. La distancia deja de ser amenaza y se vuelve información. Sanar no garantiza relaciones perfectas. Garantiza relaciones reales. Donde hay diálogo en lugar de suposición. Donde hay responsabilidad en lugar de reproche. Donde hay libertad en lugar de control. Cuando sanas entiendes algo clave, no puedes construir vínculos sanos desde un interior fragmentado. Por eso sanar no es un acto egoísta, es un acto relacional profundo. Al sanar te dejas de sangrar sobre quienes no te hirieron, y ese solo hecho cambia la forma en que amas, eliges y permaneces. Cuando no has sanado vives desfasado. Una parte de ti está en el pasado defendiendo lo que ya ocurrió y otra parte está en el futuro anticipando lo que podría doler. El presente queda reducido a un espacio mínimo donde solo reaccionas. Sanar te devuelve aquí, no como concepto, sino como experiencia interna. Empiezas a habitar el momento sin cargarlo de historia innecesaria. El presente deja de ser una amenaza y se convierte en un punto de apoyo. Yo aprendí que la ansiedad no siempre es miedo al futuro, muchas veces es dolor del pasado que no fue atendido. Cuando sanas, ese ruido disminuye. No porque todo se resuelva, sino porque ya no estás dividido internamente. Estar presente no es estar relajado todo el tiempo. Es estar disponible para lo que ocurre sin huir. Es sentir sin proyectar. Es decidir sin arrastrar fantasmas. La sanación real te enseña a distinguir lo que está pasando ahora de lo que ya pasó antes. Esa distinción parece simple, pero cambia todo. Muchas discusiones no son por el momento actual, son por memorias activadas. Muchas decisiones no se toman por claridad, sino por miedo aprendido. Cuando sanas, empiezas a responder a lo real, no a lo recordado. El presente se vuelve más nítido. Los detalles se perciben con mayor precisión. La mente deja de correr escenarios y el cuerpo empieza a soltar tensión acumulada. No porque estés en control, sino porque ya no estás en guerra interna. Sanar no te quita la capacidad de prever, te quita la compulsión de anticipar.
Dejas de vivir en modo alerta constante. Eso no te vuelve descuidado, te vuelve regulado. La regulación emocional es la base de la presencia. Y la presencia es la base de cualquier vida bien vivida. Cuando estás presente, eliges mejor, escuchas más, reaccionas menos. La vida no se vuelve perfecta, se vuelve manejable. El presente deja de ser algo que hay que soportar para convertirse en algo que se puede habitar. Y cuando habitas el presente con integridad, el pasado pierde poder y el futuro deja de intimidar. La sanación no te ancla a la hora por obligación, te invita a quedarte porque ya no duele tanto estar aquí. Y ese cambio silencioso es una de las señales más claras de que estás sanando de verdad. Cuando no has sanado, tu identidad es reactiva. Te defines por lo que evitas, por lo que te dolió, por lo que juraste no volver a permitir. Sin darte cuenta, gran parte de quién eres está construido alrededor de la herida. Dices, yo soy así, yo no confío, yo no me apego, yo no necesito a nadie. Y lo dices con orgullo, pero en el fondo es protección, no verdad. Sanar no te quita identidad, la limpia, te permite diferenciar quién eres de lo que te pasó. Yo aprendí que muchas identidades fuertes son heridas bien organizadas. Funcionan, sostienen, pero limitan. Cuando sanas, esa rigidez empieza a aflojar. Ya no necesitas definirte por oposición. Ya no necesitas demostrar dureza para sentirte seguro. Empiezas a descubrir capas tuyas que estaban dormidas porque no eran necesarias para sobrevivir. La sanación no te vuelve alguien indefinido, te vuelve flexible. Y la flexibilidad es una forma superior de estabilidad. Tu identidad deja de depender de estados emocionales extremos. No eres solo fuerte cuando resistes ni débil cuando sientes. Empiezas a habitar un punto medio más amplio. Desde ahí tus decisiones se vuelven más coherentes. Ya no eliges desde el impulso ni desde la defensa. Eliges desde la alineación. La identidad sana no grita quién es, actúa en consecuencia. No necesita justificarse todo el tiempo, se reconoce en sus actos cotidianos. Sanar también implica soltar versiones antiguas de ti que ya no encajan. Y eso duele, porque incluso las versiones que te protegieron generan apego. Pero seguir habitándolas cuando ya no las necesitas es otra forma de huida. La sanación te invita a actualizarte internamente, a preguntarte quién soy ahora, no quién tuve que ser. Esa pregunta no se responde con palabras, se responde con elecciones, con límites claros, con autocuidado constante, con respeto propio incluso cuando nadie mira. Poco a poco notas que tu identidad se siente menos pesada, menos defensiva, menos tensa. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido. Y una identidad no dividida genera calma interna. Desde ahí no necesitas imponerte ni esconderte, simplemente estás. Y estar completo es una forma profunda de poder silencioso. Antes tu autoridad estaba afuera. En la aprobación, en el reconocimiento, en la validación constante. Cuando algo dolía, buscabas respuestas externas, permisos, explicaciones. La herida no sanada te empuja a ceder tu poder para sentir alivio momentáneo. Sanar invierte ese eje, la autoridad vuelve a casa, empiezas a confiar en tu criterio interno. No porque siempre tengas razón, sino porque te escuchas antes de decidir. Yo aprendí que la autoridad personal no se impone, se encarna. Nace cuando dejas de traicionarte en lo pequeño. Cuando dices no y lo sostienes. Cuando dices sí y lo honras. Cuando no te explicas de más para justificar límites básicos. La sanación real te enseña a gobernarte sin castigarte, a corregirte sin humillarte, a exigirte sin destruirte. Esa combinación es rara, pero es la base de una vida estable. Cuando sanas, dejas de actuar desde la urgencia. Ya no tomas decisiones para calmar ansiedad inmediata. Te das tiempo interno. Evalúas consecuencias. Aceptas incomodidad temporal a cambio de coherencia duradera. La autoridad interna se fortalece cuando eliges lo difícil correcto en lugar de lo fácil incoherente. Y eso cambia tu postura frente a todo. El trabajo, las relaciones, el dinero, el tiempo. Ya no te dispersas intentando sostener expectativas ajenas, te enfocas en lo esencial. Sanar no te vuelve dominante sobre otros, te vuelve soberano de ti. No necesitas controlar porque te regulas. No necesitas imponerte porque te sostienes. No necesitas convencer porque caminas alineado. Esa autoridad silenciosa se percibe, no por lo que dices, sino por cómo te mueves, por cómo decides, por cómo te retiras cuando algo no corresponde, por cómo permaneces cuando algo sí.
La sanación también te enseña a aceptar errores sin colapsar. Cuando fallas no te destruyes. Observas, ajustas, continúas, porque ya no confundes error con identidad. Eso es madurez. La autoridad personal no es rigidez moral, es coherencia flexible. Sabes quién eres y también sabes que sigues aprendiendo. Esa mezcla te vuelve confiable contigo mismo. Y cuando confías en ti, la vida se vuelve menos caótica. No porque controle todo, sino porque tú ya no te pierdes. Sanar es recuperar el mando interno, no para dominar el mundo, sino para caminarlo sin fragmentarte. Llega un punto en el que sanar deja de ser urgente y ahí aparece la verdadera prueba. Cuando el dolor ya no grita, cuando la vida vuelve a funcionar, cuando nadie te exige nada, surge la tentación de volver a la dureza conocida. No porque estés mal, sino porque la dureza fue durante años tu zona de control. Permanecer en la sanación no es emocionalismo constante, es coherencia sostenida. Es elegir no cerrarte cuando algo incomoda. Es no volver a anestesiarte cuando aparece una emoción intensa. Es no usar el sarcasmo, la frialdad o la prisa como escudos automáticos. Yo aprendí que la sanación no se demuestra en momentos de crisis, se sostiene en momentos de calma. ¿Cuándo podrías endurecerte y no lo haces? ¿Cuándo podrías desconectarte y eliges quedarte? ¿Cuándo podrías reaccionar desde la herida antigua y respondes desde la versión integrada? Permanecer exige atención, no vigilancia obsesiva. Exige honestidad cotidiana. Notar cuándo empiezas a justificar pequeñas incoherencias, cuándo vuelves a callarte para evitar conflicto, cuándo confundes paz con evitación. La sanación real no te pide perfección, te pide corrección temprana. Ajustar antes de romper, escuchar antes de explotar, pausar antes de huir. Permanecer también implica aceptar que habrá días de cansancio emocional, días donde sentirás ganas de cerrarte otra vez. Eso no es fracaso, es memoria corporal. La diferencia es que ahora no te abandonas por ello. Te acompañas, te regulas, te hablas con firmeza y respeto. No te exiges ser invulnerable, te exiges ser honesto. Permanecer en la sanación cambia tu relación con el tiempo. Ya no necesitas resolverlo todo hoy. Confías en procesos, confías en tu capacidad de sostener. Esa confianza reduce la ansiedad de base. Te vuelves menos reactivo, más constante, menos intenso, más estable. Y esa estabilidad no es aburrida, es poderosa. Porque desde ahí puedes construir sin destruirte, amar sin perderte, trabajar sin desgastarte por dentro. Permanecer es una decisión diaria, silenciosa, no celebrada. Pero cada día que eliges no volver a endurecerte, refuerzas una identidad sana. Y una identidad sana no necesita huir para protegerse. Se sostiene, se adapta, se respeta. Esa es la sanación que permanece. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya lo sabe. Sanar nunca fue el camino fácil, fue el camino honesto, no te quitó carácter, te devolvió coherencia, no te hizo menos fuerte, te hizo menos fragmentado. Hoy entiendes que la dureza sin conciencia era solo una armadura pesada, que la fortaleza real no es aguantarlo todo, es saber cuándo detenerte, cuándo sentir, cuándo elegir distinto. Sanar no te convirtió en alguien frágil, te convirtió en alguien presente. Y la presencia es una de las formas más altas de poder interno. Ahora sabes quedarte contigo cuando antes huías. Sabes escuchar sin reaccionar, sentir sin perderte, decidir sin traicionarte. Eso cambia la manera en que caminas por la vida. Ya no vives a la defensiva, ya no necesitas demostrar nada. Tu energía se ordena porque ya no se dispersa en conflictos internos constantes. La sanación no eliminó los desafíos, eliminó la guerra interna. Y sin guerra, la claridad aparece. Empiezas a ver con más nitidez qué merece tu tiempo, tu atención, tu esfuerzo. Dejas de invertir en relaciones, hábitos y decisiones que solo perpetúan el desgaste. Te vuelves más sobrio, más selectivo, más fiel a ti. Sanar no te alejó del mundo, te devolvió a él sin máscaras innecesarias. Hoy puedes vincularte desde la elección y no desde la herida. Puedes sostener límites sin culpa y cercanía sin miedo. Puedes equivocarte sin colapsar y corregir sin castigarte. Esa estabilidad no se nota a simple vista, pero se siente profundamente. Es la calma de quien ya no corre de sí mismo. Este no es el final del proceso, es el inicio de una forma distinta de vivir. Una donde sabes volver cuando algo se desordena. Donde reconoces las señales antes de que el cuerpo grite.
donde eliges cuidarte sin dramatizar. Si este espacio te ayudó a entender que sanar no te hace débil sino entero, entonces valió la pena cada momento. Aquí seguiremos profundizando en lo que nadie te enseñó sobre fortaleza real, conciencia y libertad interior. Porque cuando sanas de verdad no te pierdes en el mundo, te habitas. Y una vida habitada con conciencia siempre merece ser vivida con intención.